Otro problema que tenemos hoy es el problema que supone o que mezcla de alguna manera una parte de termodinámica con una parte de mecánica, ¿no? Hablaba de un péndulo que, bueno, cuando sufre un choque, ¿no? Una bola contra otra, y entonces en ese choque se pierde una energía y esa energía a su vez se transforma en calor. Y lo que me preguntaba era que, bueno, pues que hiciera un balance energético y que ese calor perdido en el camino que supusiera que se transformaba en calor, ¿no? Entonces lo que me decía era que tenía un proyectil de plomo que chocaba con una velocidad de 250 metros por segundo con una esfera de plomo de 450 gramos que estaba quieta. Y entonces que ese proyectil se incrustaba. Si recordáis de cuando hablamos de mecánica, nosotros dijimos que todos aquellos choques en los que se produjera una incrustación, por así decirlo, o que después del choque ambos cuerpos permanecieran unidos, que entonces que ese choque por definición era un choque inelástico. Es decir, que era un choque, de hecho era un choque totalmente inelástico, un choque en el que se pierde energía. Y entonces esa energía, ¿a dónde va? Pues esa energía va a calentar el péndulo, ¿no? A calentar esa masa de plomo que quedó fundida, ¿no? Que quedó una incrustada en la otra. Y este problema lo que me decía, lo que me pedía era hacer precisamente ese cálculo, ¿no? Que calculara el calentamiento resultante de este choque. ¿Cómo vamos a plantear el problema? Pues lo vamos a plantear de la siguiente manera. Primero, vamos a resolver el choque, ¿vale? El choque, al decirnos que la bala se incrusta en la esfera, lo que me está diciendo es que es un choque inelástico. Y los choques inelásticos, en particular los totalmente inelásticos, se resuelven aplicando el principio de conservación del momento lineal, que es este. La masa de la bala por la velocidad de la bala más la masa de la esfera por la velocidad de la esfera, que no aparece ahí ya porque está en reposo, es igual a la masa del conjunto por la velocidad con la que sale despedida el conjunto. De donde se puede obtener con qué velocidad sale despedido ese conjunto de proyectil más esfera una vez que ese proyectil o esa bala quede incrustada en la esfera. Bien, como las masas son conocidas y la velocidad de la bala también, porque me dice que la masa del proyectil son 10 gramos, la masa de la esfera 250 y la velocidad son 250 metros por segundo, entonces me sale que este conjunto, una vez que se clava la bala en él, sale despedido con una velocidad de 5,43 metros por segundo. Entonces, ¿dónde está la pérdida de energía? Pues vamos a calcularla. Antes de que se produzca la colisión, ¿qué tiene energía? Solo tiene energía la bala, porque el proyectil, la esfera está quieta, ¿no? El blanco del proyectil está quieto. ¿Cuánta energía tiene la bala? Pues tiene energía cinética. Y tiene una energía cinética que se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pues aquí lo tenéis. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa de la bala, ¿sabemos cuánto vale? Pues sí, 10 gramos. Y la velocidad a la que impacta la bala sobre la esfera la sabemos también, 250 metros por segundo. Es decir, que antes de la colisión hay una energía de 312,5 julios. Y después de la colisión, ¿qué tenemos? Después de la colisión tenemos un único cuerpo, que resulta de que se fundan bala y esfera, que se mueve a una velocidad que calculamos utilizando el principio de conservación del momento lineal. Es decir, que tendremos también una energía única y exclusivamente cinética, que calcularemos como un medio de la masa, que ahora es el conjunto de esos dos cuerpos que quedaron fundidos, por la velocidad de ese conjunto elevado al cuadrado. Es decir, 6,78 julios. ¿Qué observamos? Pues observamos que la energía que había antes y la energía que hay después son diferentes. Concretamente se perdió bastante energía. ¿Cuánta energía se perdió? Pues se perdieron, pues la resta, ¿no? 305,72 julios. ¿Y esa energía a dónde fue? Esa energía se invirtió en incrementar la temperatura de ese conjunto de plomo que tenemos ahora de 460 gramos de plomo.
¿Cuál es la relación que existe entre energía suministrada a un cuerpo y el incremento de temperatura que este cuerpo sufre? Pues esa relación es esta. El calor que yo suministro a un cuerpo es la masa de ese cuerpo por su calor específico, por lo que se eleva la temperatura. ¿De dónde yo puedo despejar lo que se eleva la temperatura? Es decir, el incremento de temperatura que va a sufrir ese bloque resultante de fundirse la bala con la esfera es el calor que se le suministra dividido entre la masa y el calor específico. ¿Cuánto es entonces ese incremento de temperatura? Arriba, en el numerador, ponemos el calor suministrado. Y ese calor suministrado es esa diferencia de energías, ¿no? La energía que desapareció en el choque. ¿Desapareció? No, no desapareció. Se transformó en calor. ¿Y abajo qué ponemos? Pues abajo ponemos la masa, que nosotros, como dijimos, lo que tenemos es un conjunto de una masa o de una bala de plomo unida a un bloque y por el calor específico. ¿Y el calor específico de dónde lo sacamos? Pues me dice calor específico del plomo 0,03 calorías. ¿Qué problema tengo aquí? Me está dando el calor específico del plomo, pero me lo está dando en calorías, grado centígrado. Entonces tengo que transformarlo en julio kilogramo Kelvin. Y para hacer esa transformación, el factor de conversión son 4180. ¿Vale? Es decir, una caloría son 4,18 julios y un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces, ese cambio de unidades está gobernado por ese factor 4180. Y numéricamente eso implica que lo que se eleva la temperatura, que aquí fijaros, lo puse en grados centígrados como lo pude haber puesto en Kelvin, ¿vale? El incremento de temperatura se puede expresar en cualquiera de las dos unidades, ¿vale? Porque si yo paso de Kelvin a centígrados, sumo 270, o resto 273, y esa operación la hago en los dos. Entonces, al tener una resta, un incremento de temperaturas, es indiferente la unidad en la que yo la ponga, o centígrados o Kelvin, Fahrenheit no. ¿Vale? Pero centígrados y Kelvin, los incrementos de temperatura, se puede poner en cualquiera de las dos unidades. Total, que se produce un aumento de temperatura de 5,3 Kelvin. Si esa energía que se perdió por el camino se transformó o se transfirió al bloque en forma de calor. Y teníamos un segundo apartado, que me hablaba de una segunda experiencia en la que esfera de plomo que pendía del hilo, como un péndulo, se elevaba 2 metros después del choque, ¿vale? Decía que calculará la nueva velocidad inicial del proyectil y el calentamiento resultante. Entonces ahora voy a tener que aplicar el principio, aquí tenemos, el principio de conservación de la energía, es decir, voy a tener que resolver el problema hacia atrás, por así decirlo, ¿vale? La situación que tenemos es que la bala impacta sobre el bloque, y ese bloque está colgado de un hilo y después del choque se eleva hasta una determinada altura. Es decir, que el conjunto, después de haber sido impactado por el proyectil, transforma su energía cinética en energía potencial. Con lo cual, la energía cinética justo después de que se haya producido la colisión tendrá que ser igual a la energía potencial del péndulo en el momento de máxima altura, ¿vale? Es decir, es la aplicación del principio de conservación de la energía a ese péndulo que tiene como instante inicial el instante en el que sale después de que colisione la bala sobre él y como instante final la máxima elevación del péndulo. De ahí yo obtengo la velocidad con la que salió despedido el conjunto. Este conjunto salió despedido con una velocidad de 6,26 metros por segundo. Vale. Y entonces, ¿a qué velocidad venía la bala? Porque esta velocidad es la velocidad con la que sale el péndulo una vez que tiene la bala incrustada en su interior. Pero entonces, ¿qué velocidad traía la bala? Pues aquí aplico otra vez el principio de conservación del momento lineal. ¿Vale? ¿Y qué me decía el principio de conservación del momento lineal para un choque totalmente inelástico? Es decir, para un choque en el que después de la colisión ambos cuerpos quedan unidos. Que la masa del cuerpo que actúa como proyectil por su velocidad es igual a la masa del conjunto por la velocidad del conjunto, después de que se produzca la colisión. Ahora, aquí,
La velocidad del conjunto es conocida porque yo la saqué de la aplicación del principio de conservación de la energía, y lo que actúa como incógnita es la velocidad de la bala, que es lo que despejo aquí. Vale, si despejáis la velocidad de la bala, es masa total por velocidad del conjunto entre la masa de la bala. La masa de la bala la sabíamos, 10 gramos, la masa de la esfera, 450 gramos, la velocidad del conjunto de la aplicación del principio de conservación de la energía eran 6,26, y la velocidad, la masa de la bala, esos 10 gramos, que al sustituir todo y cada una de estas magnitudes en el lugar correcto, tengo la velocidad con la que venía la bala. Bien, lo que falta por hacer, que no está calculado aquí, es cuánto vale el calentamiento. El calentamiento se vuelve a hacer otra vez igual. Es decir, se vuelve a aplicar esta expresión de aquí, donde pone M, se vuelve a poner 460 gramos o 0,46 kilos. Donde pone calor específico, se vuelve a poner 0,03 por 4180 para expresar el calor específico del plomo en unidades del sistema internacional. Y aquí donde pone Q, lo que tengo que poner es la diferencia de energías que hay entre el estado inicial y el estado final. ¿Qué tengo que poner en energía inicial y energía final? Pues tengo que volver a utilizar esto. Solo que aquí, en vez de poner 250, tengo que poner 288 metros por segundo, que es la velocidad a la que venía la bala. Y aquí, en vez de poner 5,43, tengo que poner la velocidad del conjunto después de que se haya producido la colisión, que eran estos 6,26 metros por segundo. Haciendo eso, obtengo esta energía cinética inicial, esta energía cinética final, y al restarlas, saco el valor de Q, este valor que tengo que poner aquí para el cálculo del incremento de temperatura o de cuánto es el calentamiento derivado de esa colisión. ¿Vale? Y nada más, es decir, esto ya sería una parte del cálculo, pues, puramente de sustitución de datos en expresiones ya conocidas y ya tratadas anteriormente en el problema.